buenas noches, muy buenas noches. Una noche especial para nosotros porque el programa es especial y siempre es diferente cuando se trata de contar la otra historia o una parte de la historia que normalmente no se ve, no se cuenta, no se explica. Y recién pensaba cómo comenzar, qué decir en estas primeras palabras. Y abriendo la casilla de mail desde que ha salido nuestra promoción al aire, hemos recibido cientos de mails de gente que cuenta sus historias, que no están hoy aquí, sería imposible tenerlas a todos, pero muchísimas de ellas absolutamente desconocidas. Y uno de estos mails con el que decidí ahora abrir es de Edgardo Rodríguez. Dice: yo quería pedirle que le contestara a la señora de Bonafini que nosotros, los hijos de los sindicalistas asesinados, respetamos sus luchas y su dolor por sus familiares asesinados y queremos que nos respete de la misma manera porque también queremos justicia y tenemos mucho dolor por nuestros familiares. Nuestros familiares que, como José Ignacio Rucci, fueron asesinados en democracia. Y me dice Edgardo, mi papá era delegado de Siam Electromecánica y fue ejecutado cuando iba a trabajar el 20 de marzo de 1975 por un comando montonero. Como les decía, cientos de mensajes similares nos han llegado, historias, grandes historias para esas familias desgarradas que no conocemos. Pero cuando hacemos este tipo de programas, yo siempre trato, los que somos más grandes tenemos nuestra opinión formada, conocemos la historia y si nos interesó, hemos leído. Para los más chicos, quería ponerlos en el contexto de dónde ocurrió, de cuándo ocurrió todo lo que le vamos a contar. Por eso nos atrevimos a hacer estos 3 minutos de explicación. ¿Qué es lo que vamos a hablar esta noche y el contexto histórico en el que ocurrió? La organización guerrillera Montoneros, de extracción peronista, y el trotskista Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, fueron dos de las facciones armadas más sangrientas de los años 70. Montoneros tuvo su primer hecho conmocionante el 29 de mayo de 1970. Ese día secuestraron al general Pedro Eugenio Aramburu. El militar fue fusilado después de ser torturado y haberlo sometido a un pretendido juicio popular. Esa sería una práctica habitual en la organización terrorista. Un mes después, las Fuerzas Armadas derrocan al gobierno de facto del general Juan Carlos Onganía. Fueron años marcados a sangre y fuego. En julio de 1970, Montoneros, a través de las armas, toma el pueblo de La Calera, en la provincia de Córdoba. Por otro lado, el 27 de agosto, un comando montonero asesinó de 14 balazos al titular del gremio del vestido, José Alonso. En 1972, el ERP secuestra y asesina a Oberdán Salustro. Se expresa que hasta el momento se ha podido determinar la participación directa en el caso de 10 integrantes del autodenominado Ejército Revolucionario del Pueblo. Las condiciones exigidas para obtener su liberación están hoy manifiestamente fuera del alcance de Fiat Concord. La vida de Oberdán Salustro está en manos de quienes lo tienen en su poder. Una vez más, recurrimos a su comprensión y a sus sentimientos humanos para que no cometan un acto injusto y cruel. El 25 de septiembre de 1973, ya en democracia, Montoneros embosca y acribilla de 23 balazos al secretario general de la CGT, José Ignacio Rucci. El 1 de julio de 1974 muere el entonces presidente Juan Domingo Perón. Asume su viuda, María Estela Martínez.
Al amparo de este gobierno, otra organización terrorista de extrema derecha, la Alianza Anticomunista Argentina, también sembraría terror, persiguiendo y asesinando a políticos, intelectuales, periodistas y gremialistas. El 23 de diciembre de 1975, el ERP copó el depósito de arsenales de Montechingolo. 40 combatientes del grupo guerrillero, 5 militares, 3 de ellos conscriptos, y una cantidad nunca determinada de vecinos murieron en el cuartel y en sus inmediaciones, durante y después del mayor enfrentamiento librado en la Argentina entre una fuerza guerrillera y efectivos militares. Entre fines de 1975 y principios del 76, el descalabro económico y el accionar armado del ERP y montoneros abrió la puerta al golpe militar del 24 de marzo de 1976, el más cruento de la historia argentina. A casi 40 años del comienzo de esta historia negra de nuestro país, la inmensa mayoría de los asesinatos de estos grupos guerrilleros permanecen impunes. Los familiares de las otras víctimas de la década del 70 están solicitando la apertura de esas causas. Quieren que, como ocurrió con los aberrantes crímenes realizados por la última dictadura, esas atrocidades también sean consideradas como crímenes de lesa humanidad. Yo considero que los crímenes de Humberto y María Cristina son crímenes de lesa humanidad y tendrían que haberlos juzgado como crímenes de lesa humanidad. La persona que tengo a mi lado le asesinaron al papá cuando él tenía 15 años y, para colmo de males, Arturo Larrabure, hijo del coronel argentino del Valle Larrabure, fue testigo. ¿Recuerda ese momento, Arturo? Sí, perfectamente. Fue un 11 de agosto del 74, pleno gobierno democrático de Isabel Perón. Acababa de morir Perón el 1 de julio del 74. Una noche de sábado de fiesta en el casino de Oficiales. Se iban los ingenieros de la fábrica militar y se recibía a los nuevos. En una fiesta totalmente para civiles y militares, mi mamá y mi papá concurrieron. Yo iba a ir después de las 12 de la noche, después de la cena, y no pude ir porque me quedé dormido. Había jugado un partido de fútbol y estaba muy cansado, entonces me quedé dormido. Me despertaron los disparos. A escasos 60, 80 metros de mi casa estaban un grupo fuertemente armado de más de 100 hombres del ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, con la complicidad de un soldado entregador de apellido Petigiani. Copan la fábrica militar de Villa María, Córdoba, donde mi padre se desempeñaba en carácter de ingeniero químico como subdirector. Arturo, estamos con Ignacio Ramírez. Buenas noches, Nacho, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Y con él estuvimos investigando, igual que con toda la producción, estos terribles hechos aberrantes que le han sucedido a su papá y a tantas otras personas. Su padre estuvo secuestrado 372 días. Así es, más de un año, en condiciones infrahumanas. Si ustedes pueden mirar las fotos, las imágenes de la cárcel del pueblo, de esa casa que queda en un barrio humilde, en Rosario, a la que yo visité, después de muchos años tomé coraje y visité. Le propongo, tenemos a lo largo de esta investigación que nos ayudó a hacer también Rodolfo Cesati, hemos conseguido
la primera nota que se hizo dentro de ese lugar siniestro donde asesinaron, ahorcándolo con un alambre, a su papá. Si le parece, compartimos esa nota de época. Fue emitida por el Canal 11. A las informaciones suministradas por la policía y el ejército, en todos los casos, uno de los custodios permanecía aquí abajo, mientras el otro permanecía en el dormitorio que mostrábamos al principio. En este lugar permaneció, lo reiteramos, solo interrumpido por un periodo de 2 meses, en el cual no se sabe dónde estuvo el mayor Julio Argentino Larrabure. Precisamente aquí recibió su ascenso a teniente coronel. También aquí encontró su muerte. A vos que sos más chico, te vuelvo a recalcar y lo voy a hacer toda la noche. Esto ocurrió, como lo dijo Arturo, en democracia, porque antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, estas terribles cosas sucedían. ¿Cuándo conoció usted o cuándo fue a ver el lugar donde habían asesinado a su padre? Hace 2 semanas. ¿Hace 2 semanas? ¿Por primera vez? Por primera vez tomé coraje y fui hace 2 semanas. ¿Y qué le pasó? Yo creo que uno tiene deudas pendientes en la vida, sobre todo con nuestros familiares que dejaron todo, que dieron todo por la patria. Eso me llevó a escribir un libro en homenaje a mi papá que titulé Un canto a la patria. Y eso me llevó también a tomar ese coraje, ese valor e ir a conocer con mis propios ojos el lugar donde padeció 9 meses. Porque una cosa es que te la cuenten y otra cosa es que lo veas. ¿El lugar está así como lo veíamos? Está así, pero la familia que compró la casa tapó ese agujero que conducía al infierno. Lo taparon. Por suerte taparon ese pozo, esa cárcel donde realmente no se puede concebir que seres humanos tengan a otros en ese estado. Ustedes, si alguno de ustedes vio por primera vez estas imágenes y le pareció un lugar humillante para tener allí a un ser humano, no importa cómo se piense, después le vamos a mostrar las cárceles del pueblo, así los denominaba el ERP también, que eran verdaderas jaulas donde tenían por meses u años encerradas también a otros seres humanos, ya sean militares, civiles, lo que fuera. Todo antes, como les decíamos, del golpe del 24 de marzo de 1976. Dentro de un ratito nada más vamos a compartir las cartas que escribió su papá en ese calvario, en esos 372 días. Pero antes de irnos al primer corte y continuar, quería que Ignacio Ramírez, en una búsqueda que hizo, y escuchen con mucha atención, encontró la autopsia que le hicieron a su padre. La vamos a hacer más corta de lo que es porque es terrible, pero creo que esto vale como ejemplo de qué es lo que pasaba en esa época también. Andrés, antes de encontrar el infierno y la muerte, la autopsia determinó que se presentaba en el cuerpo evidentes signos sucesivos de torturas reiteradas. A su vez, el cuerpo había adelgazado 47 kilos de masa muscular, presentaba contusiones múltiples, presentaba lesiones con un objeto parecido a un martillo, presentaba lo que me llamó poderosamente la atención, una inflamación en la zona genital con evidencias de haber sido sufrido por corriente eléctrica, por una suerte de picana, y así podemos enumerar muchísimas lesiones que obviamente
las padeció en vida. Arturo, disculpe que le hagamos revivir todo esto, pero nos parece que es la única forma de contar los martirios que ha sufrido tanta gente. Disculpen ustedes también si alguno se siente violentado por esto que estamos diciendo, pero bueno, es parte de nuestra historia y como siempre les digo cuando hicimos el programa que conmemorábamos tanto la guerra de Malvinas como el golpe del 24 de marzo del 76, solo con historia se cimienta la grandeza de un país. En el próximo bloque seguimos hablando con Arturo y muchísimos invitados más, hijos de víctimas que tenemos aquí en el estudio. Seguimos con este programa especial sobre el terrorismo de los años 70, la otra historia. Están llegando muchísimos mails. Eduardo Mesina dice, por fin alguien en un canal que tiene la valentía de mostrar la verdadera historia. Espero que esta sea la punta de un ovillo que hay que descubrir y desenmascarar. Bueno, Paula Di Giacomo también nos dice, bueno, felicita por el informe que estamos dando. Y mira vos, esto me interesa. Dice, tengo 22 años. Y estoy comprometida con que se sepa toda la verdad, por el bien de todos, por la paz y por la justicia. En lo personal, este es el espíritu de lo que intentamos hacer hoy. Conmigo, además de Arturo, que ya le hemos presentado hace un ratito nada más, está Silvia Ibarzábal. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Silvia. Gracias por estar aquí. Ella es hija del teniente coronel Jorge Roberto Ibarzábal. Lo que vamos a escuchar por parte de ella y lo que les voy a contar es realmente conmocionante. Cuando a su papá lo secuestraron y después lo asesinan, estaba todavía en el poder, ejerciendo su tercer mandato, el teniente general Juan Domingo Perón. Fue tanta la conmoción que suscitó la toma del regimiento allí en Azul, que el mismo presidente Perón, después se los voy a leer, hizo un llamado público, alertó a la población de lo que estaba sucediendo y llamó a erradicar este mal que era el terrorismo en ese momento de raíces, el general Perón. Y María Liliana Genta, Lilia, exactamente, María Lilia Genta, es hija, y escuchen ustedes, de Jordán Bruno Genta. Él era profesor y fue asesinado por un comando del ERP el domingo 27 de octubre de 1974. ¿En la vereda de la casa de ustedes? Salía de casa para tomar el colectivo e ir a misa. Era domingo a las 10 de la mañana. María Lilia, ¿qué edad tenía usted? Mucho más que ellos, 34. O sea, se acuerda de todo perfectamente. Me acuerdo de toda la vida con mi padre, además, porque tuve la suerte de tenerlo mucho más que ellos, y de haber compartido sus ideas, su lucha, su prédica. ¿Profesor de qué era él? Filosofía. ¿Tiene idea, después de tantos años, por qué lo asesinaron a su papá? Tengo absoluta idea porque además lo escribieron. Yo mandé a la producción. Sí, pero quería que me lo contara. Ellos se hicieron cargo enseguida, pero digamos que en el 75 le mandan una amenaza al entonces director de la revista Cabildo, Ricardo Curuchet, en que es una carta casi imposible de leer porque se burlan en forma permanente. Es algo así como haberle puesto Operación Traviata a la muerte de Rucci. Sí. Es una burla sarcástica en que hablan de la muerte de mi padre y de la de Carlos Aqueri, también filósofo, asesinado 2 meses después. El 22 de agosto los asesina. Durante meses lo habían amenazado a mi padre, así que era como una prevista muerte, porque además era ineluctable. Me imagino cómo cambió toda la situación familiar después de ese terrible hecho. Sí. A pesar de que uno tenía más edad, pero sí fue tremendo. Por más que hacía meses
como que lo estábamos esperando, pero una cosa es pensar que se puede producir y otra que se produzca, ¿no? Es completamente distinto. Recién María Lilia nos comentaba que, bueno, que el ERP mismo se había hecho cargo de esta situación. Con Silvia, si me permite un minuto, quería compartir muchísimas cosas que tenemos sobre el terrible asesinato de tu papá. Pero una de las cosas, en realidad me impactaron dos cosas. Primero, las cartas que tu padre escribió desde su prisión, ¿no? Desde esa tortuosa cárcel del pueblo que le tocó vivir. Y después, mira, si podemos poner en el aire lo que el ERP llamaba parte de guerra, ¿no? Así, parte de guerra. Estamos hablando época democrática de la Argentina. Esto fue publicado el 20 de noviembre de 1974 y ya lo van a estar viendo ustedes. Ahí está. Es terrible esto porque dice el ERP: en el día de ayer, siendo las 19:30 aproximadamente, en el transcurso de un traslado de rutina del prisionero de guerra Teniente Coronel Ibarzábal, fue interceptado el vehículo en que se lo transportaba por un control caminero de las fuerzas represivas, se refiere a la policía bonaerense, en la intersección de las avenidas San Martín y Donato Álvarez, en San Francisco Solano, este es en Quilmes, produciéndose un enfrentamiento que obligó a ajusticiar al detenido. Su ejecución, termina diciendo el ERP, en el transcurso del combate, es el resultado de la campaña represiva que el pueblo está padeciendo a través de la racia, controles policiales, allanamientos y todo tipo de atropellos que con el gobierno contrarrevolucionario de Isabel López Rega pretenden acallar el creciente grito de libertad en nuestra clase obrera y nuestro pueblo. Y termina el comunicado diciendo: ninguna tregua al ejército opresor, muera la oficialidad del ejército, pero perro guardián del imperialismo yanqui, a vencer o a morir por la Argentina. Esto sucedió el 19 de noviembre de 1974, el comunicado es de un día después. Pero ¿cuánto tiempo estuvo detenido tu padre? 10 meses exactos. Y vamos a mostrar ahora, yo pocas veces lo había visto y por eso quiero mostrarlo hoy, lo que eran las cárceles populares, así lo llamaba el ERP. A estos, y ahora lo vamos a ir viendo, allí estuvo encerrado tu padre, en lo que vamos a mostrar ahora. Bueno. Pero mientras, decime en qué circunstancia lo secuestraron a tu papá. Era un sábado a la noche, mi padre estaba comiendo en la casa de unos amigos, época de verano, cuando atacan la unidad y bueno, matan a un soldado para entrar y es cuando él es secuestrado, ¿no? Matan a otro coronel, matan a la señora, este coronel se llamaba Camilo Gay, matan a su señora. ¿Eso que estamos viendo? Esto es una de las cárceles del pueblo en la que él estuvo unos cuantos meses. Si se fijan bien, bueno, ahora la imagen... Ahora vamos a volver, pero vos seguís contando... si se fijan bien, cuando vuelva la imagen, hay algunas que son para 4 personas, ahí está, y esa es para 6, ¿sí? En esos lugares así... Esta que acostados. Sí, no pueden estar sentados tampoco. Esas eran para 6 y había para 4 personas. Decime, en esos jaulones, ¿cuánto tiempo tuvieron? Yo no sé exactamente qué cantidad de tiempo lo tuvieron en esos jaulones. Sé que estuvo 2-3 meses, después ocupó las cárceles del pueblo como las del papá de Arturo. Lo sé porque hubo también, nosotros tuvimos trato con una persona que estuvo secuestrada con él. Durante el secuestro, o cuando secuestraron a tu papá, el comando del ERP asesinó adentro, delante de sus hijos, como vos decías, a otro oficial también, al jefe justamente de la guarnición. Asesina al jefe de la guarnición y toman a la familia como rehén, la llevan a una herrería.
bueno, en el momento de ir a rescatar la familia, uno de ellos, que eran 2 terroristas, antes de morir, dispara y mata a la señora delante de sus hijos. Terrible. Fue tan conmocionante el hecho que, como les decía antes de irnos a la pausa, el general Juan Domingo Perón, que estaba ejerciendo su tercera presidencia, habló por cadena nacional, por radio y televisión. Y miren lo que dijo Perón en ese momento. Me dirijo a todos los argentinos frente al bochornoso hecho que acaba de ocurrir. Hechos de esta naturaleza evidencian el grado de peligrosidad y audacia de estos grupos terroristas, se está refiriendo al ERP en este caso. El gobierno del pueblo viene observando con respeto estas atrocidades, pero todo tiene un límite, dijo Perón. El gobierno nacional tomará de hoy en más las medidas pertinentes para atacar el mal en sus raíces. El Movimiento Nacional Justicialista movilizará a sus efectivos para ponerlos al servicio del orden. Por eso lo que decíamos, estamos hablando de una época democrática de nuestro país, que se podía estar de acuerdo o no. Seguro. Pero me parece que ninguna diferencia se puede dirimir a los tiros limpios, asesinando, torturando y encerrando a las personas. Absolutamente. Vamos a ver también ahora, si me permitís, esto que les decía que a mí me conmovió y que tiene que ver con las cartas que tu padre, como también el suyo, escribieron desde su lugar de cautiverio, de detención. Y sorprende, ahí estamos viendo una de esas cartas. Dice, bueno, él hace referencia que recibió una carta de tu mamá, que llevaba fecha 4 de abril, que hasta ese momento me aferraba de los comunicados en los diarios, como quien se aferra a un salvavidas en alta mar, ¿no? La única forma de ustedes que tenían de comunicarse era a través de solicitadas. Dice, finaliza la carta, una de las tantas, dice, bueno, mis queridos, sepan que estoy bien de salud y por supuesto los extraño con locura. Reciban todo mi más grande amor, papi. ¿Ves las cartas cada tanto, las relees? Yo no puedo. Mis hermanos sí, pero a mí me cuesta mucho. Me hace mucho mal. Desde su lugar de detención, tu papá antes de morir también le escribió un poema a tu hermano Roberto. Cuando a él lo matan, que bueno, sí, lo matan en un control de ruta, entre su ropa tenía un verso para cada uno de nosotros, tenía un dibujo de un Cristo con una cruz que llevaba encima, y el verso quizá más conocido es el de mi hermano, por el mensaje que nos deja. Lo estamos viendo, entre otras cosas dice, Roberto es el nombre que tu madre eligió para ti, hijo querido, Roberto es el nombre de tus padres. Bueno, y así sigue. Creo que en la última estrofa le dice... Toma. ¿Me vas a hacer leerlo? ¿Qué dice en la última estrofa? Hay una estrofa donde dice, perdón, ¿no? Ruego entonces que tus pasos se encaminen por la senda del honor y la decencia. Y le pido a Dios que te ilumine para que puedas resolver sin mi presencia. Pero hay una parte donde le dice, sed decente, sed humano. En el próximo bloque vamos a seguir hablando de los tormentos que han sufrido sus seres queridos y también algo que me impactó, así como tu papá pedía que sean decentes y humanos, tu papá, antes de ser asesinado, les pedía a ustedes, ¿qué les pedía? Que sepamos perdonar. En el próximo bloque seguimos con este programa especial.
María Hamilton, el historiador, nos escribe desde Tucumán. Dice: Andrés, rogamos por la reconciliación de los argentinos, pero aplaudimos la actitud de decir las cosas como son para que nuestros jóvenes puedan conocerla. Bueno, después felicita al canal, a la dirección y a la producción, que no saben cómo trabajó. Fernando Funes, de Mar del Plata, me dice: esto es bueno para la salud moral de la República y para los jóvenes, para las jóvenes generaciones, para que sepan la verdad. Gracias por la valentía de mostrar todo esto. Y quería hacerles un anuncio. El próximo miércoles, dentro de 2 días apenas, a las 10 de la mañana, se va a presentar en los tribunales federales de la provincia de Tucumán el pedido de declaración de lesa humanidad por los asesinatos, escuchen bien, del mayor Humberto Antonio Viola y de su hijita María Cristina Viola. Su hijita estaba comenzando la vida recién cuando fue brutalmente asesinada. Todos hechos ocurridos en un atentado terrorista del Ejército Revolucionario del Pueblo, consumado, y escuchen bien la fecha, ahí estamos viendo las fotos de la familia Viola, el 1 de diciembre del 74, también en democracia. Estamos en comunicación telefónica con María Cristina Picón, la viuda del capitán Humberto Viola. Muchísimas gracias, María Cristina. Gracias por comunicarse. Gracias a ustedes. Va a ser esta presentación el miércoles. ¿Qué expectativa tiene? Tengo un reconocimiento al momento histórico que se está viviendo. Y apelo a la solidaridad de la sociedad que conoce los actos acontecidos en 1974. María Cristina, por favor le pido, porque nos está viendo muchísima gente que quizás no sepa que ocurrió aquel 1 de diciembre del 74 con su esposo y con su hija. ¿Nos puede relatar qué es lo que pasó? Sí, le puedo relatar perfectamente. Un día de un calor impresionante en Tucumán, 1 de diciembre de 1974, mediodía, mis hijas Fernanda y Cristina en el auto, llegamos a la casa de mis suegros, me bajo yo, abrí el portón del garage, yo embarazada de 4 meses de mi hija Luciana, de pronto un estampido, me doy la vuelta, percibo perfectamente lo que estaba ocurriendo. Ya en Tucumán se vivía un clima enrarecido. María Cristina, ¿qué edad tenía tu hija cuando fue asesinada? Mi hija María Cristina tenía 3 años y medio. ¿Y María Fernanda, que resultó muy gravemente herida? 5. 3 años y 5 años. ¿Y cómo está ella de aquellas heridas que sufrió? María Fernanda digamos que es el milagro que yo tengo en ese momento. Estaba gravemente herida, logró salvarse de las balas tremendas de ese homicidio. María Cristina, estoy aquí con Arturo Larrabure, hijo del coronel argentino del Valle de Larrabure.
¿Le quiere decir algo usted a Viola? A la viuda de Viola. Un beso grande, Mavi, para vos y para las chicas. Yo para vos, Arturo, un beso enorme. Yo diría que en nuestro tiempo, nuestro momento, ese momento que tanto nos han negado, el momento en que hemos estado dilucidando, departiendo, que no nos han dejado lugar, ahora que es tan común el decir discriminación, decir la discriminación, nos han discriminado perfectamente. María Cristina, muchísimas gracias por esta comunicación y vamos a estar en contacto a ver qué es lo que sucede con su presentación del miércoles. Y muchísimas gracias porque todo el tiempo mantuvo su lucha para que no olvidemos ni a su esposo ni su hijita de 3 años que fue terriblemente asesinada. Muchísimas gracias y en el próximo bloque nosotros seguimos recorriendo esta parte también de nuestra historia. Programa especial sobre la otra historia. Estamos hablando la violencia armada de los años 70, lo que muchas veces no se cuenta y creo que también hay que nombrarlo y mencionarlo. Antes que nada quería despedirme de ustedes. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Siempre el tiempo es poco, pero al menos la intención era que ustedes también pudieran contar, al menos brevemente, la historia de sus seres queridos y la forma atroz en que fueron asesinados en esos tiempos violentos de la Argentina que no hay que olvidarse. Te pido que hagas un cierre, que digas en un minuto lo que quieras. Yo quisiera que nos den una mano a transmitir la otra parte de la historia. Lo siento como que nosotros tenemos un deber moral en transmitir a las futuras generaciones, pero esto no lo hacemos sin ayuda de ustedes, de los medios. Ahora, lo que yo noto, digamos, es la paz, digamos, y el no rencor que tienen ustedes cuando expresan, también quieren saber quiénes asesinaron a sus seres queridos, a tu papá. Yo quiero saber, en porque caso no hay condenados, pero nunca sentí odio. Esto es un sentimiento que nunca experimenté.
su minuto de reflexión, si quiere, su papá, un civil que fue terriblemente asesinado también cuando iba a misa. Sí, yo diría que aplicaría las palabras de San Pablo, mi padre. Combatió el buen combate y conservó la fe. Y creo que eso resume su vida y su muerte. Él sabía que lo iban a matar, no obedeció lo que le mandaban hacer en las amenazas. Y bueno. Muchísimas gracias a ambos y ojalá que la justicia llegue de una vez por todas. Gracias. Mientras tanto, comparto un mail que nos acaba de enviar la diputada nacional Nora Ginsburg. Dice: Andrés, aquellos que amamos la justicia sin distinciones nos ponen contento que hagan este programa. Me produce mucha felicidad que Arturo Larrabure pueda contar su historia. Y nos van a quedar afuera un montón de historias, inclusive familiares de víctimas que están aquí en el piso y no los vamos a poder poner al aire. Ahí estamos poniendo los nombres de todos los asesinados, todas las víctimas del terrorismo. Son miles y miles, pero así como no sabía cómo abrir el programa y lo decidí cuando vi el mail que nos acababa de llegar, quería cerrarlo con una de las cartas que tu papá escribió en esos más de 300 días de cautiverio que padeció, y le dedica un párrafo a todos sus hijos, entre ellos vos, pero hay uno a quien le decía él Marisita. A mi mamá. A tu mamá le dedicó un párrafo que decía: Marisita, todas las noches te hago un huequito y siento tu cabeza sobre mi brazo y mi hombro. Te extraño, como a todos, muchísimo. Ten fe, no dejes de ver. Bueno, habla del doctor Spaline. Y dice: por favor, no odiemos a las personas que en ese momento lo tenían encerrado y lo estaban torturando. Creo que es el mejor mensaje con el que podemos cerrar este programa. No hay que tener odio, hay que tener respeto por el prójimo y justicia para todos. Muchas gracias, buenas noches y, como les digo siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Hasta luego.